Bendiciones y bienvenidos una vez más a tu canal cristiano Sectas y Religiones. Y como lo dice el título del video, hoy estaremos hablando sobre el fundamento de la iglesia. La iglesia católica enseña que el fundamento es el apóstol Pedro, pero la iglesia cristiana evangélica enseña que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Si analizamos el fundamento de la iglesia católica y analizamos el fundamento de la iglesia evangélica, nos damos cuenta a simple vista que el fundamento más sólido es el de Jesucristo. La iglesia católica está fundada sobre un hombre, pero la iglesia cristiana está fundada sobre Jesucristo y Jesucristo es Dios. Miramos la gran diferencia de estos dos fundamentos, pero vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esto. Vamos a buscar en la Escritura cuál es el fundamento, si es el apóstol Pedro o es Jesucristo. Leemos 1 Corintios capítulo 3, verso 11, donde dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Notamos que el apóstol Pablo es explícito cuando él dice que nadie puede poner otro fundamento. Entonces quiere decir que ya hay un fundamento. Y ese fundamento que dice el apóstol Pablo es Jesucristo. Y dice, nadie puede poner otro fundamento. Ni un papa, ni ningún pastor, ni ninguna organización o institución religiosa puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Ese fundamento es Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que la Biblia sí habla de un fundamento y de un único fundamento, y ese fundamento es Jesucristo. La iglesia de Cristo no está fundada ni sobre Buda, ni sobre Mahoma, ni sobre el apóstol Pedro. La iglesia de Cristo no está fundada sobre los hombres, está fundada sobre Él mismo. Vamos a ver qué dice también Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Miramos que el apóstol Pablo dice que nos debemos edificar sobre un fundamento. ¿Pero el fundamento de quién? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles estaban edificados sobre el fundamento de la iglesia, que es Jesucristo. Los profetas del Antiguo Testamento también estaban edificados sobre Cristo. No es posible que los profetas estén edificados sobre el apóstol Pedro, porque los profetas son antes del apóstol Pedro. Los profetas y los apóstoles tienen el mismo fundamento, y el fundamento es Jesucristo. Pero los católicos pueden decir, no, es que Cristo fundó la iglesia sobre el apóstol Pedro en Mateo 16, 18. Y ellos argumentan que en ese pasaje bíblico Jesucristo estaba fundando la iglesia sobre el apóstol Pedro. Pero vamos a leer qué dice Mateo 16, 18. Pero vamos a leer Mateo 16 desde el verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miramos la declaración de Jesucristo una vez que el apóstol Pedro dice que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dice Jesús al apóstol Pedro? Le dice, tú eres Pedro. Y Pedro quiere decir piedrecita. Y le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Notamos que Jesucristo está diciendo que Él va a edificar su iglesia sobre una roca. La iglesia católica argumenta que esa roca es el apóstol Pedro. Pero miramos que Jesús en este pasaje no le está llamando roca al apóstol Pedro. Le dice, tú eres Pedro, que significa piedra pequeña. Y luego dice, y sobre esta roca, Él no está diciendo, y sobre ti edificaré mi iglesia. Jesús es claro cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? Es Jesucristo mismo. Y eso también lo vamos a demostrar con las Escrituras. Podemos poner un ejemplo para que se entienda mejor. Es como si Jesús hubiese dicho,
porque tú eres Juan y sobre Marcos edificaré mi iglesia. Entonces, ¿sobre quién está edificada la iglesia? ¿Sobre Marcos o sobre Juan? ¿Sobre quién está edificada la iglesia? ¿Sobre la piedra pequeña o sobre la roca? Este pasaje ha sido mal entendido por la iglesia católica. Entonces, si la cuestión aquí es quién es la roca, habría que buscar otro pasaje bíblico que nos diga quién es la roca. Porque la Biblia se interpreta a sí mismo. Si hay un pasaje difícil de entender, entonces vamos a un pasaje más claro para que éste nos dé una luz sobre este pasaje que no podemos comprender perfectamente. Primera de Corintios capítulo 10 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Miramos claramente en este pasaje, sin discusión alguna, que Cristo es la roca. No dice en ningún pasaje que el apóstol Pedro es la roca o que la iglesia esté fundada sobre el apóstol Pedro. Miramos que 1 Corintios capítulo 10 dice claramente que Jesucristo es la roca. Así que este pasaje aclara lo que dice Mateo 16:18, porque se discute quién es la roca, si es Pedro o es Cristo. Pero miramos en todas las escrituras que la roca es Cristo. Ahora habría que preguntarnos qué entendió el apóstol Pedro sobre las palabras de Jesucristo. ¿Será que el apóstol Pedro entendió que él era la roca? No miramos en ninguna de las cartas del apóstol Pedro diciendo que él era la roca. Más bien miramos al apóstol Pedro declarando que la roca es Jesucristo. Pedro no dijo, yo soy la roca. Pedro declaró con sus labios quién era la roca. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 4, donde dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual contiene la Escritura. Oiga cómo dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El apóstol Pedro dice que Jesucristo es la piedra del ángulo. ¿Y qué era la piedra del ángulo? La piedra del ángulo era la piedra principal. Normalmente esta piedra se colocaba en la esquina de los edificios para guiar al obrero durante su trabajo. La piedra del ángulo normalmente era la piedra más grande, más sólida y la mejor elaborada que había en toda la edificación. La Biblia describe a Jesucristo como la piedra del ángulo sobre la que se construirá su iglesia. Cuando la piedra angular se colocaba, se convertía en la base para determinar cada medida del resto de la construcción. Toda la construcción se alineaba con ella. Entonces Jesucristo se pone como la piedra angular de la iglesia para que luego la iglesia siga edificando sobre ese fundamento. Pedro nunca entendió que él era la roca, sino que dijo que todos éramos piedras vivas que componían la verdadera iglesia. Nadie puede dar un verso bíblico donde diga el apóstol Pedro que él es la roca, o que otro apóstol haya llamado roca al apóstol Pedro y que haya entendido lo mismo que entiende la iglesia católica hoy en día. Así que miramos que Pedro afirma que Cristo es la roca y no él. Jesús es la piedra del ángulo o la piedra principal de la iglesia. No pueden haber dos fundamentos. El apóstol Pablo dice: porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo. Pero la iglesia católica ha hecho lo mismo que dice el apóstol Pedro. He aquí pongo en Sión piedra del ángulo, escogida preciosa, desechada ciertamente por los edificadores. ¿Quiénes son los que han desechado la piedra del ángulo? Es la iglesia católica. Pedro mismo da la cita bíblica que muchos desecharon esa piedra angular. Y los que desecharon la piedra del ángulo fue la iglesia católica. Desechan a Jesucristo y ponen como fundamento al apóstol Pedro. Quitan a Dios como fundamento y ponen a un hombre como fundamento.
Ahora, ¿cuál de los dos es el mejor fundamento? ¿El que tiene la iglesia católica o el que tiene la iglesia cristiana? Les va a pasar lo que dice Mateos capítulo 7, verso 24, donde dice que cualquiera que oye las palabras de Jesucristo, Él le compara con un hombre prudente que edificó una casa sobre la roca. Y cuando descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando tú fundas tu casa sobre la roca, va a prevalecer porque tiene un fundamento sólido. La iglesia tiene que estar fundada sobre Jesucristo para que pueda prevalecer. Pero cualquiera que oye las palabras, dice, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu con aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La iglesia que no esté fundada sobre Jesucristo va a ser grande su ruina porque no va a prevalecer. Así que hemos dejado claro que el fundamento de la iglesia es Jesucristo y no el apóstol Pedro. Miramos en el Antiguo Testamento que cuando se habla de roca, se habla acerca de Dios. Cuando dice que Dios es nuestra roca. Entonces, cuando ponen a Pedro como roca, están poniendo a Pedro en lugar de Dios. Así que hemos dejado claro que el fundamento verdadero es Jesucristo y no el apóstol Pedro. Te invito a que pertenezcas a la iglesia verdadera. Esa iglesia es la que pone a Jesucristo como su fundamento. No podemos poner otro fundamento, el cual ya está establecido y es Jesucristo. Esta es la corta enseñanza que les quería traer hoy. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y compartas con tus amistades. Bendiciones y nos vemos en un próximo video.